Como cada actualización importante de Warframe, me inventa una guía breve pero lo más completa posible acerca del nuevo contenido. Obviamente que 1999 no será la excepción, así que te hablaré desde los aspectos más generales hasta los detalles más pequeños pero importantes. Sin más demora, acompáñame en este video. Olbania es la nueva zona que llegó con la actualización 1999 en Warframe. Para acceder a ella debes hacerlo desde la PC POM 2, que se encuentra en tu orbitador una vez completas la aventura de X. Desde la POM 2 puedes mirar los nodos de las respectivas misiones disponibles en Olbania desde la aplicación NavNow, además del nodo al centro comercial donde se puede encontrar el sindicato X. También puedes consultar el calendario de 1999 desde su propia app, y puedes chatear con los miembros del sindicato con la aplicación Kim. Estos dos últimos son los que harán posible el sistema de citas con los protoframes. Volviendo con las misiones de Olbania, actualmente hay 5 tipos de misiones. Estas son supervivencia, exterminio, confrontación, asesinato y captura. Puedes acceder a ellas directamente desde la POM 2, pero no lo recomiendo, ya que no te recompensará con reputación para el sindicato. Mi recomendación es que siempre que quieras jugar las misiones de Olbania, las mandes desde el tablero de contratos en el centro comercial. Quiero mencionar que la app del calendario te muestra los 3 meses que corresponden a la estación activa. Cada mes tiene marcadas sus fechas importantes, incluso los cumpleaños de cada protoframe. Esto no solo es importante para el sistema de citas, también sirve como el medio de los protoframes para brindarte desafíos que de completarlos te ofrecen recompensas interesantes. Las recompensas van desde arcanos de la zona, fragmentos de arconte, cuba, planos de adaptadores, de reactores y catalizadores. Incluso entre los premios puedes desbloquear anuladores. Estos anuladores son mejoras directas o indirectas que te proporcionan los miembros del sindicato para tus partidas en Olbania, aunque solo estarán activos el tiempo que dure la estación, o sea una semana en la vida real. En cuanto a la mensajería Kim, los protoframes se conectan diariamente para charlar un rato. No diré mucho acerca de este sistema debido a que aún desconozco acerca del tema, pero lo poco que aprendí gracias a unos suscriptores que me ayudaron con el video es que cuando la respuesta de un protoframe brilla en tonos dorados, significa que le agrada tu charla con él. También en las fechas de sus cumpleaños podrás enviarles un mensaje para felicitarlos, pero si el mensaje que eliges para hacerlo no es del agrado del protoframe, no podrás elegir el premio de la siguiente marca. Lo digo por experiencia personal que creí había sido un bug. Se ponen un poco mamoncitos con eso, así que ten cuidado. Una vez expliqué el tema de la POM 2 y lo que se puede realizar con ella, pasaré a la importancia del centro comercial, que es la sede del sindicato X y el lugar que te permitirá interactuar con cada NPC. Para subir de rango con el sindicato debes hablar con Arthur. Este NPC te pedirá cierta cantidad de créditos, algunos recursos de la zona y de tesoros X. Para conseguir la reputación con el sindicato tienes dos opciones. La primera es realizando los contratos que ofrece cada protoframe en la tabla de tareas que se encuentra en el estación, y la segunda es mediante el intercambio de tesoros X con Leti. En total existen 8 diferentes tipos de tesoros. Estos funcionan como las plumas del vacío en el Sariman o el Boca en el sindicato Cavia. Aunque de los 8 tipos de tesoros X, 6 de ellos valen solo 750 de reputación. Los únicos que cuestan un poco más son el combo de hamburguesa que vale 1500 y la pizza Big Bites que cuesta 2500. Los tesoros los encuentras durante las misiones a lo largo del mapa de Olbania, aunque siempre puedes usar la habilidad Ojo Rocking de la nave de desembarco para marcarlos en el mapa. Para ganar reputación lo más rápido posible y así subir de rango con el sindicato, te recomiendo jugar el contrato de nivel más alto y de ser posible en Camino de Acero. Este contrato te recompensará con 9000 de reputación. De paso aprovechas las ventajas en la probabilidad de hallazgo de recursos que te otorga el Camino de Acero, aunque también puedes optar por la misión de tipo asesinato, ya que aunque ganes menos reputación te sale rentable, porque el derrotar al tanque H04 te recompensa con un arcano aleatorio de la zona. Uno solo de estos artículos vale 7500 de reputación, además que los arcanos generalmente son los artículos más codiciados de cada zona nueva que llega al juego. En este caso no es la excepción. Por ejemplo, actualmente un arcano crepuscular en rango 5 lo puedes vender entre 350 a 400 platinos en Market. En el bonus del video te daré algunos consejos acerca de cómo conseguir arcanos en todos los contratos de Olbania, independientemente de si la misión es de tipo asesinato. Si esto de conseguir arcanos para ganar
platino es lo que más te interesa, puedes adelantar al bonus que está marcado en la línea de tiempo del video. Aunque si decides mirar el video completo, muchas gracias, que solo con eso me ayudas como no tienes idea. Volviendo al tema, ten en cuenta que los tesoros X, además que pueden ser intercambiados por reputación, también son necesarios para subir de rango con Arthur, así que mi recomendación es que los acumules al menos hasta que alcances el rango máximo con el sindicato. Si tienes problemas para hacer frente a los desafíos que presentan las dos nuevas facciones de Albania, déjame recomendarte mi arsenal favorito para completar todos los contratos de la zona en Camino de Acero y sin ningún tipo de problema. Aclaro que generalmente me gusta traer variedad para que puedas elegir el arsenal que mejor se adapte a tu manera de jugar, pero en este caso te mostraré literalmente el único Warframe y armas que usé. En un par de días publicaré un video de los mejores Warframes para jugar en Albania, así que te recomiendo te suscribas al canal y activas la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos acerca de Warframe. También si gustas, comenta el arsenal que tú usas para los contratos de Albania, que igual apareces en el video que mencioné antes. Volviendo con el arsenal que recomiendo, comenzaré por el Warframe Bolt, en mi caso Bolt Prime, pero puedes usar el que tengas. Ten en cuenta que cambié su habilidad sacudida por la habilidad de Eclipse para aumentar el daño de las armas, aunque esta habilidad solo es realmente necesaria en la misión de asesinato. En las demás misiones el daño que tiene tu arsenal va de sobra. Con este Warframe usé mi build main que miras en pantalla para todas las misiones de la zona, exceptuando la de asesinato. Para esa misión cambié un par de mods como puedes notar. Esta segunda prioriza la vida antes que el escudo para tener el aguante necesario en el combate contra el tanque. En ambas builds usé como escuela de enfoque Cenuric para mantener la energía. En los fragmentos de Arconte llevo uno celeste para aumentar la capacidad de energía máxima, uno ámbar para la velocidad de lanzamiento de habilidad y 2 esmeralda para aumentar las acumulaciones de daño corrosivo. En cuanto al arsenal, en el arma primaria equipé la Fulmin Prime para derrotar rápidamente al tanque en la misión de asesinato con la build que miras en pantalla. Lo importante de esta build es el atravesar, ya que la fase más complicada, por decirlo de alguna manera, es cuando la versión infestada del tanque aparece y sus brazos infestados pueden ser molestos, ya que cubren sus puntos débiles, por lo cual con esta build podrás derrotarlo sumamente rápido. Igual te dejo una build con daño de impacto y corrosivo para barrer con los Skaldran, además de una con daño de gas y magnético para los Techrod normales. En el arma secundaria llevé al Alex Prime Incarnon con una build de daño de impacto y corrosivo. Esta ni siquiera la cambié ya que pega durísimo contra ambas facciones. En cuanto a la melee, la usé solo como soporte. Equipé la Reaper Prime con una build de ataques pesados y el modo ataque vital para curarme de necesitarlo. En cuanto al compañero, recomiendo el Bullpuffy Panzer con la build que muestro en pantalla. Con ella puedes esparcir daño viral, ganar multiplicador crítico, cadencia de fuego tanto en la Fulmin como en la Lex y además el mod instinto animal será muy clave. Como bonus del video, lo prometido es deuda. No mentí cuando mencioné que puedes conseguir al menos uno de los nuevos arcanos en cualquier misión de Albania. Para hacerlo, debes recorrer el mapa en búsqueda de un alijo de suministros Skaldra o la caja fuerte Techrod. Para abrir la caja Skaldra necesitas buscar 2 cargas de Ferbón que se encuentran tiradas en el área marcada en el minimapa. Para la caja fuerte infestada, necesitas de un biocódigo, que también se encuentra tirado en el suelo en el área cercana de la caja. Aquí es donde el mod instinto animal en el compañero brilla. Como para el caso Techrod ni siquiera se marca la zona de búsqueda en el minimapa, lo puedes encontrar marcado por el compañero como un recurso. Una vez abras ambas cajas, conseguirás un objeto sin identificar que al final de la misión se convertirá aleatoriamente en uno de los nuevos arcanos. Algo que me olvidé mencionar, pero lo di por sabido durante todo el video, son las vulnerabilidades de las facciones. Para los Skaldra debes usar daño de impacto y daño corrosivo. Para los Techrod es bueno usar daño de gas y daño magnético. Si eres un jugador nuevo y aún te cuesta realizar los contratos en Camino de Acero, pero no te quieres perder el farmeo de los arcanos, puedes hacer la misión de asesinato incluso en modo normal, que igualmente te recompensará con un arcano aleatorio. Por último, ya que hablo de las misiones, en la misión de tipo captura un legacito, cuando Calimo supera la mitad del rastreo, los enemigos infestados intensificarán su ataque. Si logras derrotarlos rápido, dropearán una feroglándula, que de llevársela al gatito, acelerará el rastreo del legacito de golpe.
Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.